Buenos días. Pues vamos a continuar con nuestra clase de química. Vamos a hacer hincapié nuevamente en lo que es el valor del pH en nuestra salud, en los alimentos, en los medicamentos, el impacto que tiene el pH a nivel de nuestro entorno y a nivel de nuestro propio organismo. Creo que esa es una actividad que ustedes tienen que realizar. Ya habíamos mencionado en la clase el valor del pH. Primero, ¿qué significa? Ya sabemos que es pH significa potencial de hidrógeno. La palabra potencial quiere decir que ahí está presente. Esa sustancia puede ser un potencial energético, que ahí está la energía y no se va a manifestar hasta que las condiciones sean las adecuadas. Así en este caso el potencial hidrógeno. Entonces, aquí vemos qué impacto tiene en nuestra vida. Ya habíamos mencionado que nuestra salud depende mucho, muchísimo del pH, al grado de que nuestro organismo tiene un equilibrio ácido básico. Ni debe de tener todos nuestros órganos un pH determinado. Si aumenta o disminuye el pH, aumenta o disminuye la posibilidad de adquirir un padecimiento patológico, o a la inversa, ese aumento disminuye la alcalinidad por lo mismo. Entonces debe de haber un equilibrio, pues se llama equilibrio ácido básico. Y mencionábamos que no nada más tenemos un equilibrio en todo, un equilibrio, les decía yo, hidroelectrolítico, un equilibrio metabólico. Bueno, la diabetes es el rompimiento del equilibrio y se produce la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, el pH es importantísimo para el mantenimiento de la salud de nuestro organismo. Debemos de mantener ese pH adecuado. Incluso por algún padecimiento, llega el momento en que por alguna situación nosotros respiramos más de lo normal, en el sentido de con más rapidez, también nos va a producir una acidosis respiratoria. Entonces es importante tener en cuenta precisamente que nuestro equilibrio lo debemos de mantener continuamente. Esto es en lo que toca a nuestro organismo. Ya habíamos mencionado algunos ejemplos cuando llega a cambiar el pH en alguna parte de nuestro organismo. Y así sucede también con la alcalinidad. Y si hablamos del pH de nuestros alimentos, mencionábamos que las empresas productoras de alimentos deben de tener un control de calidad en lo que respecta al pH, porque si nosotros compramos un alimento que sea sumamente ácido, pues lógicamente vamos a tener problemas, o sea, alcalino, también vamos a tener problemas. Entonces debe de tener un pH apto para el consumo humano. Y esto, bueno, no nada más para el consumo humano, pero también hay alimentos procesados para los animales que debe de tener un pH determinado, porque si no llega el momento en que puede producir la muerte. Incluso habíamos mencionado qué papel juega el pH de nuestro entorno. No sé si hayan oído hablar ustedes alguna vez de la famosa lluvia ácida. ¿Qué es esta lluvia ácida? Es que la lluvia ácida se produce precisamente por la reacción química del azufre que está contenido en ciertos combustibles de origen fósil o que tengan gran cantidad de azufre, como el combustóleo, ¿verdad? Que pues llegan a tener cantidad de azufre, y esto hace que el azufre, ¿verdad? Por ejemplo, el dióxido de azufre se combine con la humedad del medio ambiente, el agua, y produzca ácido sulfúrico, o bien el trióxido de azufre, ¿verdad? Se llega a combinar con agua, produce ácido sulfúrico, etcétera. Lo mismo el nitrógeno, el óxido nítrico, o el óxido de nitrógeno, perdón, se combina con el agua y va a producir ácido nítrico. Es importante entender este tipo de situaciones de que cambia el pH de nuestro entorno, y por lógica, ¿verdad? Pues son problemas sumamente nocivos para la vida. Se ha hablado mucho de que cuando la lluvia ácida se presenta y llega a ríos y lagos o mares, se produce la muerte de ciertas especies marinas, precisamente porque se alteró el pH de este medio marino. Y en las plantas también, en la lluvia ácida que llega a caer y afecta a las plantas, afecta destruyendo sus hojas a las plantas, y esto hace que se impida la fotosíntesis de estos vegetales. Sabemos de antemano que la fotosíntesis
pues esa es una reacción química que se lleva a cabo por los organismos autótrofos, que son los vegetales, y que esta fotosíntesis necesita como materia prima dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Con la ayuda de la luz solar y la clorofila de los vegetales verdes para producir alimento y oxígeno como producto final. Y esta fotosíntesis la llevan estos vegetales, que son organismos autótrofos, y la llevan a cabo a través de sus hojas. Si en un medio donde hay estos vegetales llega a presentarse la lluvia ácida, destruye las hojas, impidiendo la fotosíntesis, y por lo tanto también la lluvia ácida que llega al subsuelo, en donde se encuentran los vegetales, destruye las raíces de los vegetales, destruyendo el vegetal. Entonces, este pH que se altera en nuestro entorno, en nuestro organismo, es sumamente riesgoso, sumamente peligroso, y que debemos de tener en cuenta precisamente para poder determinar la magnitud del daño que puede ocasionar la alteración del pH. A nivel de los medicamentos, mencionábamos en clases pasadas que todos los medicamentos deben de tener un pH determinado, precisamente para que nuestro organismo sufra los menos efectos colaterales de los medicamentos. Y esto es importante porque los medicamentos están hechos precisamente para tener una biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro organismo, al haberlos ingeridos, tenga esa disposición de actuar a donde deben de actuar sin alteración alguna en lo que toca al medicamento. Pero ya sabemos que todo medicamento, por muy sencillo que sea, causa efectos colaterales, pero se debe de cuidar el fabricante de elaborarlos manteniendo un pH determinado. Entonces es importante que nosotros veamos esta situación. Llama la atención, les decía yo, el pH que se altera en nuestro entorno, y que esto es sumamente grave. Hemos oído hablar algunas veces, ya tiene tiempo y no se deja todavía de hablar, cuando aparecen en las playas o en los márgenes de los ríos o donde se encuentran los peces, aparecen gran cantidad de peces muertos, y que pues se hace en estudios y se demostró que pues puede ser por el agua contaminada, puede ser porque el pH del medio donde estaban estos peces se alteró, ya sea que se haya disminuido o haya aumentado. Entonces afectó la vida de estos organismos, destruyéndolos, y también no nada más que decíamos que en lo que toca a este medio marino, sino a nivel de cualquier medio biótico, ¿verdad? Es susceptible de alteración en el pH. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta qué es el pH, para qué sirve, ¿verdad? En el caso de nuestros alimentos y medicamentos, el pH sirve precisamente para varias cosas, para que se mantengan viables, se mantengan óptimos para el consumo humano, tengan una biodisponibilidad dentro de nuestro organismo adecuado para que surta efecto y lleguen al lugar donde tengan que llegar. Cualquier medicamento, ya sea por vía oral, como son las tabletas, o por vía parenteral, como son las sustancias inyectadas. En este caso que habíamos mencionado como ejemplo la diabetes, ¿verdad? Hay personas que utilizan la insulina, y que la insulina debe de tener un pH para que no moleste adentro de nuestro organismo y cumpla su función. Ya sabemos que la insulina es una de las hormonas encargadas de mantener el equilibrio metabólico de los hidratos de carbono. Volvemos a lo mismo, ese equilibrio que nuestro organismo tiene y existe, ya que la insulina ayuda a que meta, ¿verdad?, por decir así, o introduzca la glucosa a la célula. Dentro de la célula pues se lleva a cabo el rompimiento de esta glucosa en dos procesos. El primer proceso es la formación de ácido pirúvico, 2 moléculas de ácido pirúvico, y posteriormente cada molécula de ácido pirúvico entra a la mitocondria de las células para que ahí se desbarate totalmente sus componentes y se produzca el ATP que nosotros necesitamos. Entonces ya habíamos mencionado que cada molécula de glucosa que nosotros degradamos, o sea, metabolizamos,
nos produce 38 moléculas de ATP. Y aquí llama la atención precisamente este equilibrio metabólico, porque el ATP es la energía que nosotros los seres vivos necesitamos, en especial los seres humanos necesitamos energía para todas nuestras actividades, para caminar, para comer, para dormir, necesitamos energía para hacer nuestras actividades, necesitamos energía que nos los dan los carbohidratos, o sea, los alimentos, y que en este caso la glucosa es una sustancia energética. Ya vemos que por cada gramo de glucosa nos aportan 4 calorías por gramo de glucosa degradada. Y les digo, esta nos da energía que se obtiene en las mitocondrias al metabolizar la glucosa. En la diabetes, las personas que tienen diabetes, ¿verdad?, esta energía no se lleva a cabo, ¿verdad?, no la tienen las personas diabéticas, porque la insulina que tiene ya es de mala calidad y de poca cantidad, y no tiene quien introduzca la glucosa a la célula para que se metabolice y se obtenga la energía. Entonces, esta insulina, eso es lo que una de tantas funciones es esa, precisamente introducir la glucosa a la célula. Y como la persona diabética ya su insulina no es la adecuada, pues ya no tiene energía, ya no introduce la glucosa a la célula, y en cambio hay infinidad de glucosa en sangre, no hay quien la introduzca a la célula. Y es por ello que las personas diabéticas tienen una alta concentración de glucosa en sangre, pero les falta energía. Una persona diabética tiene mucha glucosa en sangre y no tiene nada de energía. La persona siempre se siente cansado, con sueños, sin ganas de realizar nada, y eso es precisamente por la falta de energía. Es otro equilibrio que nuestro organismo tiene, que presenta, ¿verdad?, un equilibrio metabólico. Y vemos que en las personas sanas este equilibrio metabólico se mantiene, porque cuando nosotros ingerimos carbohidratos se estimula el páncreas, se crea insulina y hace que la insulina introduzca la glucosa y nosotros aprovechemos la energía que tiene esta glucosa. Esto es en condiciones normales. Entonces es importante entender precisamente lo que es el equilibrio de nuestro organismo: equilibrio ácido básico, hidroelectrolítico, metabólico, neurológico, etcétera. ¿Por qué neurológico? Porque debe de haber un equilibrio de neurotransmisores. Es muy amplio hablar del equilibrio que tiene el ser humano para mantener su homeostasis. La homeostasis significa hablar de equilibrio que debe tener todas y cada una de las células. Entonces es importante, jóvenes, entender, ¿verdad?, cuál es la función del pH de nuestro organismo. Es precisamente mantener ese equilibrio ácido básico, y si se rompe este equilibrio, pues inmediatamente aparece la enfermedad, o sea, la patología. Pero si se llega a romper en una forma muy importante, puede aparecer la muerte. Y les decía yo, en el caso de la persona diabética mal controlada que llegue a caer en el padecimiento de cetoacidosis diabética, si no se trata, no se frena esa cetoacidosis, la persona muere. Y esto es, les digo, dramático, porque es un padecimiento pues de suma importancia. Les decía, no es fácil sacar a una persona con cetoacidosis diabética. Claro que ya hay muchos medicamentos, muchos medios para hacerlo, y todo es posible, pero sí es necesario tener en cuenta precisamente la ingesta de alimentos balanceados, de alimentos que nos tenga y nos mantenga un equilibrio en todos los órdenes de nuestro organismo. Es importante, jóvenes, entender esto para que nosotros podamos ya actuar en una forma pues consciente de nuestra función dentro de nuestro entorno, ¿verdad? Una función dentro de nuestro entorno familiar, escolar, social y cultural, etcétera, para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Incluso en clases pasadas se habla de la dieta y del ejercicio físico. Se debe de mantener un ejercicio, una rutina de ejercicio físico, precisamente para pues mantener la salud, mantener el equilibrio de nuestro organismo en todos sus órdenes. Aquí volvemos a lo mismo: equilibrio metabólico, ácido básico, hidroelectrolítico,
Entonces es importante que nosotros conozcamos precisamente la importancia del potencial de hidrógenos. Y a nivel de agricultura, les decía, es importante entender que también la tierra debe de tener una acidez determinada. Aquí les decía yo en un libro de texto se habla que Estados Unidos acidifica precisamente sus tierras para que pueda tener una cosecha aceptable. Bien, jóvenes, pues algo que hemos mencionado ahorita es la importancia de mantener nuestro equilibrio, no tan solo de pH, sino de todo nuestro equilibrio de nuestro organismo. Jóvenes, si hay alguna duda, me les hacen llegar para que podamos tener la oportunidad de repetirla o ampliarlo si es necesario. Jóvenes, que tengan un excelente día, les agradezco mucho su atención. Cuídense mucho. Gracias, jóvenes.